Ahora vamos a resolver este problema que se trata del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo primero que vamos a hacer nosotros en este tipo de problemas es identificar qué datos tenemos, y para eso tenemos que tiene una velocidad de 25 metros por segundo. Aquí vamos a calcular la velocidad inicial. Va a ser igual a 25 metros por segundo. Y dice que de golpe acciona los frenos, parando el camión en 5 segundos. Como el camión se paró, por lo tanto su velocidad final va a ser igual a 0. Y dice que el camión se detuvo en 5 segundos. Este va a ser el tiempo. Tiempo igual a 5 segundos. Y nos piden que hallemos la aceleración. No la conocemos. También vamos a calcular el camino recorrido. Esto sería la distancia. Y además me dicen que la velocidad final a los 3 segundos. Entonces yo tendría un tiempo 2, vamos a llamarle, es decir, el tiempo 1, tiempo 2 igual a 3 segundos. Y me están pidiendo en este tiempo que calculemos la velocidad final y la distancia que recorrió. Entonces yo tendría acá la velocidad a los 3 segundos y además la distancia que recorrió en este tiempo. Ahora, con estos datos vamos a resolver nosotros nuestro problema. Lo primero que vamos a hacer es calcular la aceleración con estos datos y vamos a buscar una fórmula. Tenemos una fórmula que nos involucra la aceleración y dice así, dice velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y acá está la aceleración. Nosotros nos damos cuenta que si conocemos la velocidad final, también conozco la velocidad inicial y conozco el tiempo. Voy a despejar la aceleración. Para eso la velocidad final vale 0, pues esto se cancela. Y entonces me quedaría que la velocidad inicial más la aceleración por tiempo va a ser igual a 0. Ahora, yo necesito la aceleración. Pero primero voy a quitar este término. Está sumando, pasaría restando y me quedaría así. Aceleración por el tiempo va a ser igual a menos la velocidad inicial. Y ahora despejo la aceleración. Y la aceleración va a ser igual. Este tiempo está multiplicando, pasaría dividiendo y me quedaría menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Una vez que ya despejamos la fórmula, voy a sustituir mis datos y yo tendría que la aceleración va a ser igual a menos, dice acá, la velocidad inicial, pero la velocidad inicial vale 25 metros por segundo, entonces tendríamos 25 metros por segundo entre el tiempo, pero el tiempo vale 5 segundos, ponemos 5 segundos. Ahora, menos entre más me va a dar menos y esto va a ser igual a menos y tendríamos 25 entre 5 me va a dar 5 metros por segundo al cuadrado. Y esta sería la aceleración y de acá nos damos cuenta que la aceleración me dio con signo negativo. Esto quiere decir que la velocidad de 25 metros por segundo va a ir disminuyendo hasta que llega a 0. Entonces, esta sería la aceleración que tuvo. Ahora, vamos a calcular la distancia recorrida. Para poder calcular la distancia que recorrió a los 5 segundos, tenemos una fórmula que dice que la distancia va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2, todo que multiplica al tiempo. Ahora, conocemos la velocidad final, que vale 0, entonces vamos a cancelarla. Yo cancelo esta velocidad final
Y me quedaría entonces que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo entre 2. Voy a sustituir datos en esta fórmula y a mí me quedaría entonces que la distancia que recorrió a los 5 segundos va a ser igual a la velocidad inicial, pero tenemos que vale 25 metros por segundo, que multiplica al tiempo, pero el tiempo vale 5 segundos. Todo esto dividido por 2. Ahora cancelamos segundos de arriba con segundos de abajo y entonces me quedaría que la distancia va a ser igual 25 por 5 me va a dar 125 y aquí me quedaría metros. Todo eso dividido por 2. Si dividimos, aquí me va a quedar que la distancia que recorrió a los 5 segundos va a ser igual a 62.5 metros. Y esta es la distancia que recorrió el camión durante 5 segundos. Una vez que ya calculamos tanto la aceleración como la distancia que recorrió los 5 segundos, ahora vamos a calcular la velocidad que llevaba el camión a los 3 segundos, así como la distancia que recorrió a los 3 segundos. Para eso aplicamos la siguiente fórmula. Tenemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sustituimos datos. Aquí va a ser la velocidad a los 3 segundos, va a ser igual a la velocidad inicial, pero la velocidad inicial vale 25 metros por segundo, más la aceleración, pero la aceleración vale menos 5 metros por segundo al cuadrado, que multiplica al tiempo, pero ahora tenemos un tiempo de 3 segundos. Y vamos a hacer operaciones. Aquí me quedaría que la velocidad a los 3 segundos va a ser igual a 25 metros por segundo. Aquí multiplicamos más por menos, va a ser menos. Y aquí me quedaría 5 por 3, va a ser 15. Cancelamos un segundo de arriba con un segundo de abajo y me queda metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad que llevaba a los 3 segundos va a ser igual a 25 menos 15, me va a dar 10 metros por segundo. Y esta es la velocidad que lleva el camión a los 3 segundos de haber iniciado el frenado. Ahora vamos a calcular la distancia que llevaba a los 3 segundos. Para eso aplicamos la siguiente fórmula. Tenemos que la distancia va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2, que multiplica al tiempo. Sustituimos datos y me quedaría que la distancia va a ser igual a la velocidad final, pero en este caso sería a los 3 segundos. Y aquí me quedaría así, 10 metros por segundo más la velocidad inicial, pero nosotros tenemos que la velocidad inicial vale 25 metros por segundo, 25 metros por segundo, todo eso dividido por 2, que multiplica al tiempo, pero el tiempo es de 3 segundos y aquí le colocamos 3 segundos y aquí podemos colocarlo. Ahora vamos a sumar primero. Aquí sería 10 más 25 me va a dar 35, entonces sería distancia a los 3 segundos va a ser igual a 35 metros por segundo, todo esto dividido por 2, que multiplica a los 3 segundos. Y vamos a multiplicar
Si yo multiplico 35 por 3, aquí está sobre la unidad, y me quedaría entonces distancia a los 3 segundos va a ser igual a 105. Sería, cancelamos un segundo de arriba con un segundo de abajo y me queda nada más metros. 2 por 1 me va a dar 2. Ahora vamos a dividir 105 entre 2 y me quedaría así. Distancia a los 3 segundos va a ser igual a 52.5 metros. Y esta es la distancia que recorrió a los 3 segundos. Con esto terminamos nuestro problema. Nos vemos para el siguiente video.